Grabación académica. La nueva tematización en el desarrollo textual en las investigaciones de Teun van Dijk, János Petofi y Halliday. Autor Alejandro Camaño Tomás. Reproductora Aurora Isabel Lara Gutiérrez. Introducción. Cuando se recapacita sobre el proceso educativo, y más concretamente sobre las actividades de la lectura y escritura, son muchas las dudas que pueden venir a la mente a poco que uno se sumerja en la enorme cantidad de análisis, cifras y datos en general que se refieren a los resultados educativos en México, los cuales evidencian un enorme fracaso de los alumnos después de su aprendizaje, bajo nuestra tutela, y que deberían llevar a plantearnos, como necesario análisis crítico, varias preguntas. ¿Podemos decir que estamos haciendo bien nuestra labor? ¿Son adecuados los planes de estudio que elaboramos y las estrategias que desarrollamos? ¿Sería preciso revisar los planteamientos educacionales en el país, no solo en lo que se refiere a la lectoescritura, sino al proceso educativo en general, desde la misma base, o deberíamos limitarnos simplemente a reconsiderar ciertos elementos de ese proceso? Estoy convencido, como muchos de mis colegas, de la necesidad de una profunda revisión de todo el sistema educativo de sus raíces, planes, objetivos, estrategias, etc., desde el nivel primario y secundario hasta el nivel superior, que pueda abordar de modo eficaz los muchos problemas que aquejan al aprendizaje de la lectoescritura dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, los cuales no dejan de ser los mismos que acaecen a nivel nacional y que vienen implicitados en las preguntas, cuasi retóricas del párrafo anterior. Entre la nómina de estos, bajo nivel de información, problemas para la comprensión textual global, para la identificación de datos y la relación de ideas, para el análisis y la jerarquización de la información, entre otros. Los referidos a la tematización tienen una relación directa con la manera en que los alumnos estructuran y entienden los discursos propios y ajenos, por lo que su análisis y comprensión se vuelven básicos para juzgar su labor de producción textual académica. Este trabajo tiene como primer objetivo plantear un marco teórico general sobre las corrientes lingüísticas anteriores a la fundación de la llamada lingüística del texto, para, posteriormente, establecer un panorama general de los estudios más relevantes que sobre la tematización se han desarrollado en los últimos decenios en esa disciplina y que nos ayudarán a comprender la naturaleza y aplicación de este concepto, poniendo especial énfasis en la importancia de los trabajos que lingüistas como Teun van Dijk, János Petofi y Michael Alexandre Keyword Halliday vienen desarrollando sobre el tema desde mediados de los años 60. La lingüística del texto, precedente de la nueva disciplina lingüística. El estudio de la tematización viene ligado al desarrollo de la lingüística del texto, también conocida como lingüística textual o lingüística del discurso, y a su consideración como disciplina lingüística nacida a finales de los años 70 en las universidades de Europa Central. Desde un principio, la lingüística del texto se presenta como una ciencia interdisciplinaria cuya finalidad es traspasar los límites de la oración, la llamada dimensión transfrástica, a partir de la cual comienza el texto, para dar cuenta del texto como objeto de múltiples estudios en su proceso de producción e interpretación como acto comunicativo, es decir, en relación con sus usuarios, u objeto que puede ser clasificado en diferentes tipos. Sin embargo, el panorama lingüístico anterior a su nacimiento está dominado esencialmente por dos corrientes, el estructuralismo y la gramática generativa, cuyo horizonte estaba limitado por la descripción de elementos entre los que no se incluía el texto como una unidad y un nivel de la lengua. En 1916, Ferdinand de Saussure, en su famoso curso de lingüística general, definió el rumbo que los estudios de lingüística tendrían a lo largo de la primera mitad del siglo XX, al sentar las bases para el estudio de los elementos de la lengua y al definirla con concepciones que hacían de ella un ente capaz de ser analizado bajo una lupa racional. Así, lengua y habla, diacronía y sincronía, el signo lingüístico, la relación entre los componentes psíquicos, físicos y fisiológicos hacia el proceso del habla o las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, entre muchas otras aportaciones del suizo, ayudaron al desarrollo de manera definitiva de disciplinas lingüísticas tales como la sintaxis, la fonología, la estilística, por poner varios ejemplos. Con el estructuralismo saussuriano había nacido la moderna lingüística y la ciencia del lenguaje, y se desterraba de modo irreversible el anterior paradigma comparatista y su consideración de las lenguas como materia
de tipologización y como productos históricos capaces de ser comparados en lo referente a sus elementos gramaticales. No obstante, aun con sus novedades, la lingüística estructural tampoco dejó de ser un planteamiento lingüístico meramente descriptivo de lo que son los componentes gramaticales de una lengua, y cuya unidad máxima de la lengua llegó únicamente al nivel de la oración, aunque su trabajo fue la flecha que abrió multitud de direcciones de investigación sobre el lenguaje. El segundo de los paradigmas, la gramática generativa transformacional, surge hacia finales de los años 50, de la mano de Noam Chomsky, como un conjunto de hipótesis que nacen como reacción contra el conductismo. Chomsky, ya desde sus primeros pasos en el campo de la lingüística, recibió los aportes de investigadores tan reconocidos como Leonard Bloomfield, cuya contribución de principios estructuralistas a las bases generativistas serían fundamentales. Chomsky intenta, ya desde un primer momento, poner de relieve el aspecto creador de la lengua. Para él, el lenguaje es un campo de exploración de la organización de los procesos mentales particularmente iluminador, y su propuesta parte de la búsqueda de una globalidad. Toda teoría lingüística que quisiera ser científica debería encontrar un sistema integral que explicara tanto la estructura como el funcionamiento de cualquier lengua en cualquier momento. Mas la dificultad radica en que al ser un conjunto de teorías no encerradas en un corpus completo y acabado, Chomsky insiste mucho en el carácter inacabado de sus planteamientos. Su desfase teórico-conceptual es evidente, aunque por otro lado resulta atractivo para el investigador avanzar en unos supuestos establecidos desde unas meras líneas directrices a partir de las que se pretende alcanzar un producto que explique tanto el sistema gramatical de una lengua como una teoría que sea capaz de revelar los rasgos generales del lenguaje, lo que parece convertirse en la mejor reencarnación del mito de Sísifo, tanto por el esfuerzo como por la inconclusión de la tarea. Pero cabe señalar algo que magnifica la tarea de Chomsky, y es el hecho de que su pensamiento lingüístico es incluso de mayor trascendencia fuera del campo de estudio de la lengua que de Saussure, por cuanto su obra afectará no solo a la lingüística, sino a otras áreas como la psicología, la filosofía o las matemáticas. La lingüística del texto, un paso determinante en la investigación textual. Parece redundante hablar sobre la imposibilidad de dar un punto exacto de partida para cualquier disciplina, pues como en las diferentes actividades humanas, los límites divisorios entre sus presupuestos ya formalmente reconocidos y los aportes precedentes suelen confundirse, aunque en el caso que nos toca parece haber un consenso generalizado que apunta a un autor en particular como artífice o modelador mayor de esta ciencia lingüística, conocida como lingüística del texto. Teun van Dijk, a partir de la publicación de su obra Texto y Contexto en 1977, con la que se superó de modo objetivo la gramática generativa, aunque no de manera opuesta ni desvinculada de ella, como veremos a continuación, pero hay concretamente otros dos investigadores cuyos estudios han ayudado a consolidar esta disciplina y que merecen un lugar distinguido al lado del holandés, y son János Petőfi y Halliday. Y ya pasando a lo que es uno de los principales objetivos de este trabajo, se hace completamente necesario no solo dar una explicación amplia de lo que significa la tematización, sino también su relación con esta rama de la lingüística, para la cual nos tendremos que adentrar en primer lugar en el trabajo de Teun van Dijk. La obra Texto y Contexto de Van Dijk resulta ser por varios motivos un instrumento superador de la gramática generativa transformacional, de la que recogió nociones elementales, como afirma García Berrio en la introducción a la edición castellana de la obra. La traslación y adaptación al dominio textual de las nociones generativistas de organización del discurso, tales como las de estructura profunda y superficial, macro y microcomponentes textuales, del mismo modo que la concepción de la progresión constructiva e interpretativa del texto como conjunto de transformaciones macro y microtextuales, supone sin duda una iniciativa inteligente, pues contribuía de manera muy positiva a la creación lingüística de un fenómeno de discurso, el texto de positiva complejidad. Van Dijk parte de varias suposiciones que son los pilares de la obra. En primer lugar, los niveles de forma y de significado para la reconstrucción teórica de las expresiones del discurso deben ser completados con un tercero, que es el nivel de la acción o acto de hablar en el contexto. En segundo lugar, la oración es considerada en la mayoría de las teorías lingüísticas como la máxima unidad de descripción, tanto en los niveles morfosintácticos como en los semánticos.
Sin embargo, el autor afirma que las expresiones deben ser reconstruidas en términos de una unidad más grande, el texto, que es una construcción teórica abstracta que está en lo que se llama discurso. Y precisamente es en el texto en donde se localiza la tematización, entendida como el conjunto de estrategias y herramientas para construir un discurso coherente, para iniciar, elaborar y finalizar su tema, el cual viene explicado desde la noción de unas estructuras semánticas más amplias, llamadas macroestructuras por Van Dijk. Además, supondremos que existen estructuras textuales especiales de tipo global, es decir, macroestructuras, y que estas macroestructuras son de naturaleza semántica. La macroestructura de un texto es por ello una representación abstracta de la estructura global de significado de un texto. Por tanto, para el autor, la macroestructura textual tiene un significado análogo a tema y, en consecuencia, si en un conjunto de oraciones no hay macroestructura, ese grupo de oraciones será percibido como una sucesión de enunciados incoherentes. Sin embargo, hay otro concepto unido íntimamente con este, denominado por Van Dijk superestructura, el cual tiene relación con el modo o forma que ese tema o macroestructura adopta en el discurso. Por otro lado, si en vez de referirnos a la forma hacemos referencia a lo que se dice del tema, nos encontramos con un nuevo concepto, denominado rema. De esta manera, la coherencia, propiedad primordial tanto de la textualización, entendida esta como el proceso global de producción de un texto, como de la tematización, se convierte en una característica articuladora del texto y a la vez una de las nociones centrales del análisis semántico del discurso. Es una propiedad semántica de los discursos, basados en la interpretación de cada frase individual relacionada con la interpretación de otras frases, y además, como la réplica a la acostumbrada idea de la relación recíproca entre los elementos del discurso. La coherencia se vuelve una salida eficaz de naturaleza metodológica y lingüística al ser apoyada por mecanismos que configuran su nueva interpretación. Los conectores lógicos y lingüísticos, como formas de coherencia y conexión del discurso, las ideas de identidad, diferencia y cambio en el discurso, el estudio de la distribución de la información semántica o el llamado tópico del discurso. En cuanto a este último concepto, el tópico del discurso, es importante señalar la diferencia que nuestro autor hace con otros de los tópicos fundamentales, el de la conversación. Ambos son los encargados de mantener la gestión temática del discurso, es decir, la conectividad semántica entre sus partes. Pero mientras el tópico de la conversación es explicado como conjunto de proposiciones conectadas, frases conectadas, en el discurso, el tópico del discurso alude a la conectividad que todas las partes del discurso deben observar en términos semánticos, de qué se habla en el conjunto global del texto. Así nos encontraríamos con dos elementos que podrían ser identificados en el concepto de tema del discurso. Por un lado, la macroestructura textual, representación abstracta de la estructura global de significado de un texto. Por otro lado, el tópico como articulador temático semántico y concreto del texto. Sin embargo, hay otro uso que se ha dado a la noción tópico, y es el del binomio tópico-comento, que se puede considerar como el centro de la coherencia temática del discurso, a decir de Van Dijk, pues, y añade que no es fácil explicar la reconstrucción teórica que tal binomio tiene en el proceso de tematización. El tópico tiene la función cognoscitiva concreta de seleccionar una unidad de información o concepto desde el conocimiento, mientras que el comento, al que también llama foco, denota la propiedad o cosa dicha acerca del tópico tema. En definitiva, y lo que es más importante para nuestro caso, estos elementos semánticos discursivos aplicados a la acción harán que la información contenida en un acto de habla específico sea mejor entendida por el oyente, lector-escritor, por la evidente relación entre ellos y porque permitirán también analizar la organización informativa del texto a nivel oracional, así como estudiar la creación de diferentes mecanismos de referencia en el mismo. Otro de los trabajos iniciales y más complejos de teoría textual es el del húngaro János Petőfi, que fue uno de los participantes junto a investigadores de la talla de Hannes Rieser e Ines Iwi, en el primer proyecto de lingüística del texto que se organizó en Constanza en 1973. Al igual que Van Dijk, Petőfi considera que una gramática que alcance únicamente el nivel de la frase no tiene posibilidades teóricas, ni metodológicas ni técnicas para un satisfactorio análisis, por lo que éste debe ser realizado desde las bases y procedimientos de una gramática textual y no a partir de una gramática del enunciado. En consecuencia,
El objeto de la investigación lingüística debe ser el texto y no el enunciado. Para tal fin, Petoffi define la construcción de una teoría del texto que analice y describa la complejidad de las estructuras textuales de las lenguas naturales a partir de 3 parámetros. El primero estaría dedicado a describir las estructuras textuales que permitieran la producción y recepción de textos. En segundo lugar, tal descripción debería atender y examinar todas las funciones verbales de las lenguas y relacionarlas con las funciones referenciales. Y por último, debería limitarse únicamente a los textos escritos. Con esta base, en un principio, sus trabajos se dirigieron a la elaboración de una gramática del texto que integraba 2 concepciones de una teoría del enunciado, que son la teoría generativa transformacional clásica y la de la semántica generativa, aunque posteriormente abandonó esta segunda idea al comprobar que las representaciones semánticas deberían tratarse de un modo teórico-modélico, el cual estaría alejado de la noción de homogenización de las estructuras sintácticas y semánticas propia de la semántica generativa, a la cual era una percepción distinta a la de la gramática generativa transformacional clásica. Al igual que Van Dyck, la base sobre la que se sienta el andamiaje lógico de la unidad comunicativa llamada texto es la coherencia textual, a la cual a su vez está sustentada en propiedades tales como la relevancia, considerada como la vinculación entre el referente de cada una de las proposiciones o conjunto de frases conectadas, y el hecho denotado por la macroestructura, lo que la convierte en un instrumento posibilitador de la cohesión textual. La recurrencia, determinada por la presencia periódica de uno o varios elementos fijos en el texto, la presuposición tiene un enorme relieve textual y viene dada desde el alto coeficiente de varios implícitos que en el contexto de la comunicación permite, o las marcas de cohesión, como los conectores lógicos y lingüísticos, que son también componentes sustentadores de la cohesión textual. Además de estos elementos, en la tematización interviene, según Petoffi, lo que llama progresión tópico-comentario o tema-rema, entendida con la misma significación con que la definió Van Dyck. Sobre ella dice que implica un planteamiento estrictamente textual y que no es observable siempre en la estructura superficial, pero sí es activa en la estructura profunda. Así, cualquier ruptura temática de un texto en la progresión tema-rema que se manifieste en la estructura superficial se explicaría como resultado de transformaciones textuales provenientes de la estructura profunda que tendrán razones de diversa índole, como estilísticas, de interés temático, etc. Y como ejemplo nos presenta lo siguiente. Un ejemplo clásico y a su vez excepcional de este tipo de rupturas del esquema de progresión, afectando a la exposición de superficie y no a la profunda, es el de los relatos de crímenes. Allí el asesino y sus móviles desencadenantes, primero, tema, del proceso narrado no se manifiestan en estructura lineal hasta el desenlace del relato, es decir, se altera el orden, apareciendo rema, tema, para la pareja fundamental, tema, comentario. Sin embargo, es importante añadir algo más. Para Petoffi, estos 2 niveles textuales, el superficial y el profundo, que son una realidad de conjunto innegable en el funcionamiento de la lengua, muy discutidos a nivel de frase y que pueden ser mejor definidos a nivel de texto, suponen uno de los grandes retos de la lingüística del texto, porque no ha sido aún satisfactoriamente elaborado en el plano textual la precisión del desarrollo transformativo profundo y por tanto de sus límites lingüísticos reales con las estructuras de superficie. Y menciona una teoría que propondría la partición del texto en 2 niveles de macrocomponente y microcomponente. El primero correspondería a la estructura profunda textual y el segundo a la de superficie. El macrocomponente incluiría la realidad del texto antes de organizarse fragmentadamente, que serían las partes que constituirían o dividían las secuencias secuenciales. Microcomponente que se pondrían a observar en la estructura superficial. El tercer autor al que ahora me referiría es a Halliday, uno de los más significativos representantes de la escuela inglesa de la lingüística textual y creador de la llamada gramática sistemática funcional. Halliday parte de la base de una realidad social o una cultura. Es en sí un edificio de significados, una construcción semiótica. Desde esa perspectiva, el lenguaje es uno de los sistemas semióticos que constituyen una cultura, un sistema distinto en cuanto que también sirve como sistema de codificación para muchos de los temas, aunque no para todos. Tales afirmaciones están en consonancia con lo que se expresaba Saussure 60 años antes. La lengua
Es la parte social del lenguaje, exterior al individuo, que por sí solo no puede ni crearla ni modificarla. Solo existe en virtud de una especie de contrato establecido entre los miembros de la comunidad. La lengua es un sistema de signos que expresan ideas y por tanto comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, solo que es el más importante de estos sistemas. De ahí que Holliday defienda en su obra más emblemática, El lenguaje como semiótica social, de 1978, el estudio del lenguaje al integrar el componente sociocultural como clave para su comprensión. En su teoría sociosemiótica del lenguaje, el texto es la unidad básica del proceso semántico y al mismo tiempo el texto representa opción. Un texto es lo que se quiere decir, seleccionado entre una serie total de opciones. En definitiva, es una unidad semántica dotada de cohesión, coherencia e integrada en un contexto, lo que lo relaciona con su necesario desarrollo pragmático. En Holliday la tematización está planteada a partir de la agrupación de una serie de componentes semánticos en una determinada estructura sintáctica, al igual que ocurre en Van Dyck y Petofi, los cuales conseguirán un determinado relieve comunicativo. Nos explica que un texto, además de los componentes que indican el proceso, transividad o experiencial, que transmite experiencias de todo tipo, y el modo interpersonal, que muestra el papel que asumen los participantes en el acto comunicativo, posee una tercera estructura compuesta por el elemento tema y el elemento rema, en la cual ambos ocupan un lugar constante en la oración. Tema situado a la izquierda y rema todo lo que está situado a la derecha de la oración. Pongamos un ejemplo. El perro ladró ayer por la noche. En la oración el perro ladró ayer por la noche, el perro se llamaría el tema, sería la información conocida, o también el tópico, mientras que lo que está a la derecha, ladró ayer por la noche, se denominaría rema o comento, sería la información nueva, lo que se dice sobre el tema. No obstante, esta tematización sintáctico-pragmático nos recuerdan Ana Leonor Sánchez y Rafael Nicolás. Surge a partir del hecho de que la lengua se da en la linealidad, una parte sigue a la otra. Así, la parte tematizada de un enunciado es la que aparece al inicio, pues la localización pragmática del tema a la izquierda y del rema a la derecha es un principio que se da hoy en la mayoría de las lenguas románicas. En español se ha ido evolucionando desde el latín hacia el orden oracional sujeto-verbo-objeto, que es el orden pragmáticamente más consistente. Estos tres componentes, el experiencial, el interpersonal y el textual, que tienen un carácter general y abstracto, son llamados por Holliday macroprocesos. Están relacionados con la comprensión del texto como una totalidad, integración de proposiciones en esquemas, inferencias, uso de metas en la lectura. Al establecer relaciones entre significados de palabras, pero a un nivel más amplio, tienen la función de codificar el potencial significativo general del mundo en estructuras gramaticales adecuadas. Los procesos léxicos utilizados para identificar las letras y las palabras, es decir, los elementos constitutivos de la categoría léxico-semántica, son denominados por Holliday microprocesos. Se relacionan con la decodificación más o menos mecánica del texto por medio del reconocimiento de letras, de la construcción silábica, de la codificación de palabras y del procesamiento sintáctico. En vista de esto, podemos afirmar que el reconocimiento de las palabras es un requisito indispensable para la comprensión lectora, ya formando parte de los microprocesos, ya de los macroprocesos, ya de niveles superiores como los textuales, en los que las ideas principales, macroestructura, provenientes de la agrupación coherente del elemento individual, palabra, construyen el significado global por su organización formal, superestructura. ¿Y cuál es el panorama actual de los estudios sobre lingüística textual y la tematización? Desde la lingüística del texto hasta sus estudios en el llamado análisis crítico del discurso, Van Dyck reconoce en un artículo del 2006 las carencias de texto y contexto en relación al contexto y muestra su deseo de subsanar los vacíos dejados en su famosa obra, aportando al modelo del contexto en dos obras que publicará en los años siguientes, Sociedad y Discurso. Cómo influyen los contextos sociales sobre el texto y la conversación. Van Dyck manifiesta que en esa nueva teoría del contexto se explica cómo los usuarios de la lengua gestionan la tarea fundamental de adaptar sus discursos al conocimiento presupuesto de sus receptores. Esto supone un avance más en el proceso tematizador, en cuanto a que tanto el contexto como la presencia del hablante escritor en él se pueden y deben explicar como elementos fundamentales del discurso.
Además del holandés, las investigaciones de otro de los grandes estudiosos de la lingüística textual, Robert Viogran, parece confirmar una distinta etapa para esta disciplina, en la que se deben destacar características tales como la importancia de la acción humana, sociedad en el texto, así como la implicación del investigador en los textos o la naturaleza de los mismos determinada por atributos tales como la interacción, comunicación y cognición. Por último, aunque por el momento no trataremos los trabajos de otros importantes investigadores, es obligado a mencionar al catedrático Enrique Bernárdez Sanchis y al también español Daniel Cassany, el cual destaca por sus aportaciones, entre otros, a la didáctica de la redacción y a la comunicación escrita en el discurso escrito. Para finalizar, es difícil en un documento tan reducido como este señalar una serie de autores y dejar aparentemente de lado otros que han influido en la obra de los mencionados y de los estudios textolingüísticos de manera determinante, pero más allá de los nombres, de las nomenclaturas particulares utilizadas y de los esquemas analíticos de desarrollo textuales más o menos comunes, podemos establecer una serie de características universales y definitorias compartidas por todos que concretan el rumbo de la nueva textualidad. En primer lugar, se coincide en la necesidad de crear una metodología que supere los esquemas gramaticales descriptivos dominantes hasta los años 60 y que defina la lengua, tanto en su vertiente de herramienta comunicativa como en su relación con el hablante del cual depende. De ahí que las siguientes palabras de Hollidon podrían recoger de un modo muy acertado el postulado más firme de la textolingüística. El lenguaje no consiste en las oraciones, consiste en el texto, en el discurso, el intercambio de significados en contextos interpersonales de uno u otro tipo. En segundo lugar, la lengua y sus estructuras se deben comprender en términos funcionales, como dice Van Dyck, de las relaciones sistemáticas entre estructuras de texto y contexto, de modo que la pragmática se vuelve indispensable para la concepción del fenómeno lingüístico y para su estudio. En tercer lugar, el estudio de la lengua no podría concebirse basándose en el aporte de una única disciplina. La lingüística textual destaca la importancia y trascendencia de la contribución interdisciplinar que ya caracterizó la investigación de la lengua desde los primeros pasos del estructuralismo, la psicología, la sociología, la filosofía, la antropología, la crítica literaria, entre otras. Se vuelven fuentes indispensables en el campo teórico y práctico de los estudios lingüísticos. Y por último, si analizamos los expuestos sobre los procesos de construcción semántica del texto, nos podemos dar cuenta de la importancia que la tematización tiene como función semántica pragmática dentro de una estructura sintáctica para la construcción y entendimiento del discurso literario y no literario y de las positivas consecuencias que su enseñanza tiene para el desarrollo lectoescritor de los estudiantes.